sobre el mismo eje, la cantidad de lastre agregado no modifica la carga que representan en su conjunto. Aunque a veces pues son más dificultosos el poder colocarlos, en algunas ocasiones se utilizan distintas herramientas para su montaje. El lastrado líquido, pues se aplica normalmente pues con agua en el interior de los neumáticos, ya sea traseros, aunque también puede ser delanteros según sea la necesidad. Aunque en algunos casos pues se recomienda no aplicar solo agua, ya que pues si las temperaturas bajan, pues el punto de congelación puede tener un problema grave. El agua es más ligera, pues pesa casi 8 libras por galón, así que no es muy pesada comparada con otros materiales. Finalmente, en el tiempo va a generar corrosión en los metales de las ruedas. El agua no es la única opción para el lastre líquido. A continuación se presentan algunos tipos de lastres líquidos, como el cloruro de calcio. El cloruro de calcio es un material que ha sido estándar por muchos años. Entre sus ventajas se incluye la habilidad de soportar sin congelarse a temperaturas de hasta menos 34 Celsius, dependiendo de la concentración que tenga. Tiene una buena densidad, casi de 12 libras por galón. Las desventajas es que requiere tubos al momento de colocarlos, incrementando el costo de la llanta. Y cuando es expuesto al aire, atrae agua y oxida superficies metálicas, degradando los rines y las válvulas. Se requiere equipo y personal especializado para llenar las llantas con este compuesto. Hay consideraciones importantes de seguridad y es tóxico. Por ejemplo, en Estados Unidos lo clasifican como desierto tóxico, así que cuando una llanta tiene una fuga o estalla puede haber problemas para las plantas y o animales o humanos expuestos a esta sal. Y está siendo removido en muchas áreas del mundo. También se puede utilizar un anticongelante, glicol o un solvente para parabrisas o metanol, aunque se usa en algunos lugares, pues ninguno de estos compuestos similares entre sí son recomendables, ya que no pesan mucho y en el caso del metanol, además de ser inflamable, pesa menos que el agua. Y todos tienen niveles diferentes de toxicidad, pero ninguno de ellos se considera un producto no tóxico. También se puede utilizar el Rimguard. Este producto es actualmente el estándar para lastrar llantas en agricultura. Es esencialmente jugo de remolacha, pues no es costoso, tiene buen peso, el peso es similar al del cloruro de calcio, no es corrosivo y no es tóxico, tampoco requiere tubos y puede atacar juntas de caucho en la válvula de aire y se recomiendan válvulas metálicas. Puede cambiar, compañero, por favor. El llenado con líquido pues modifica las características de los neumáticos, ya que los flancos se vuelven más rígidos y menos flexibles. La resistencia a la rodadura aumenta. Durante el transporte se produce el bamboleo del líquido en el espacio interior de la rueda. Las fuerzas aumentan considerablemente en transporte por ruta y en todos los casos se recomienda no superar el 75% de capacidad del llenado del neumático. Una pregunta, ¿por qué no se recomienda más de un 75%? No se recomienda llenar más del 75% de las latas. La presión del aire tiene que ser 50. Ingeniero, dentro de lo recomendado para el llenado de las llantas está que puede ser un 3/4, que serían 3 partes de agua y una parte de aire. A su vez, el agua para aportar peso y a la llanta
y el aire para subir la presión dentro de la llanta. Si se llena más de agua, se perdería la presión dentro de la llanta o podría llegar a explotar la llanta durante el trabajo. Pero ¿por qué podría explotar la llanta? Ese es el punto clave, no tanto por el inflado, porque el inflado también o sea, por un poquito que fuera se puede hacer. Tal vez el tema clave aquí sería la posibilidad de que la llanta explote. Bueno, lo que pasa sencillamente es lo que hablábamos la vez pasada en el tema de hidráulica. Si hablamos de hidráulica, de los líquidos no pueden ser comprimidos, es decir, no se pueden modificar su volumen. Entonces, lo que sucede es que si le agregamos o si se le agrega más de un 75% de agua a las llantas, entonces en su mayoría lo que tienen es un líquido que no puede variar su volumen. Entonces, ese 25% restante permite que la llanta completa o que el neumático se pueda comprimir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la llanta está avanzando y pasa por una grada o por una piedra o por un tronco, se deforma, pero esa deformación aumenta la presión y ese aumento de presión es absorbido por la parte de aire, porque como ya lo mencionamos anteriormente, el aire sí puede ser comprimido, es decir, sí se le puede modificar su volumen. Entonces, ese porcentaje de aire que estamos hablando, de más o menos en un 25%, absorbe esa diferencia de presión que se puede dar cuando la llanta pase, repito, por una grada, por una rama, por una piedra, y evita que la llanta explote o estalle. Pero si la llanta estuviera completamente llena de agua, esa variación en la presión, esa variación que le cause el pasar por alguna superficie irregular, aumentaría la presión y, pues, por consecuencia, la llanta explotaría. Sí, entonces por eso es que no se recomienda más de un 75% de agua. El lastrado dinámico se da cuando se alarga o se acorta la barra de tiro del tractor, bajando o subiendo la misma, produciendo así una transferencia de peso del implemento traccionado al eje trasero del tractor. Por este motivo es muy importante realizar un correcto enganche del implemento y regulación de sus órganos activos, ya que permitirá una mejor transferencia de peso, evitando el agregado de contrapesos. ¿Podría repetir lo que es el lastrado dinámico, por favor? El lastrado dinámico pues, se da cuando se alarga o se acorta la barra de tiro del tractor o bajando subiendo la misma, produciendo así una transferencia de peso del implemento traccionado al eje trasero del tractor.
No sé si podrían explicar un poquito lo que acaban de mencionar, el lastrado dinámico. Lo del lastrado dinámico, pues es cuando, o sea, se da cuando uno sube o baja la barra de tiro para que se dé una mejor transferencia de peso del implemento, eh, para aumentar también el peso. Vean, pues, sinceramente, este tema no lo he estudiado mucho, pero lo que yo estoy interpretando acá es de que si nosotros llevamos el implemento en cierta posición, por ejemplo, ahí dice que se procure hacer más para atrás la barra de tiro o más para abajo, y eso estaría transfiriendo una mayor cantidad de peso al eje trasero, dice, ¿verdad? Repito, ¿verdad? O sea, normalmente los implementos, imagínense, si el implemento está completamente elevado, es decir, está cargado por el tractor, entonces ese implemento hace un equilibrio en el tractor. Es decir, por ahí me hacían la pregunta, ¿por qué las llantas de atrás son más grandes que las de adelante? ¿Verdad? Entonces, si analizamos, por ejemplo, esa imagen que vemos ahí, podemos ver varias cosas, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, el motor está en la parte de adelante. En la parte de atrás está la caja, digamos, debajo del operador, está la caja de velocidades, la caja de cambios, está pues el eje trasero, el sistema de enganche, la persona que está operando el tractor, todo eso generan generan una fuente de peso en el eje trasero del tractor. Pero cuando nosotros anclamos un implemento en la parte de atrás, podemos darnos cuenta que el peso se equilibra, es decir, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás, el tractor lleva peso. Entonces, en este sentido, es conveniente, si se dan cuenta, que la mayor tracción vaya desde esta perspectiva en medio. Repito, ¿por qué? Porque lleva peso adelante por el motor, lleva peso atrás por el implemento. Entonces eso hace que se equilibre el peso. Entonces, pues básicamente lo que yo entiendo es de que cuando el implemento va un poco más atrás, si el implemento va más atrás, eso genera más palanca o más torque, dirían ustedes, ¿no? Sí, entonces sí causaría un mayor lastre en el tractor. Y si va más abajo, pues también, ¿verdad? Y si va completamente arrastrado en el suelo, pues causa más lastre en el tractor. Pero eso solo se va a poder hacer en algunas operaciones, porque van a haber operaciones en las que pues no lleve un implemento o el implemento vaya prácticamente, digamos, si va cargado por llantas, no estaría generando tracción, es decir, no estaría generando resistencia, ¿sí? Ahí, si nos damos cuenta, ahí el implemento va causando resistencia tanto al movimiento como en peso, ¿verdad? Entonces, repito, la mayor fuerza va en el eje trasero y eso, pues, de alguna forma genera un mayor o una cierta cantidad de lastre en el tractor, ¿no? Eso es lo que yo interpreto acá. Bueno, por ahí hacían una pregunta en el chat, quiero ver. Dice tracción simple. No, vean, bueno, tal vez se ve muy pequeña la imagen, ¿va? Pero no es tracción simple, es tracción asistida. Vean el diseño de los tacos o talones de la llanta del eje delantero, ¿verdad? Son similares al eje trasero, entonces no es tracción simple.
Factores que determinan si se debe lastrar o no el tractor. Es dependiendo del tipo de terreno y estado del suelo, la textura, la estructura, humedad y relieve, etcétera. El tipo de implemento, montado de tiro, semimontado, velocidad de avance, tipo de tracción del tractor simple o doble, potencia y peso del tractor, su relación de kilogramos y caballos, medida y tipo de neumático que estén montados, convencional o radial, eje delantero motriz con o sin suspensión. El lastre tiene ciertos parámetros con los cuales se puede determinar su eficiencia y decidir qué peso darle a la llanta. Uno de ellos es el porcentaje de patinamiento. Estos pueden variar dependiendo del trabajo que se va a realizar. A continuación se describen los porcentajes de patinamiento recomendados. Estos porcentajes serían entre un 0 y 5%. Se recomienda disminuir el lastrado, ya que la fuerza que se ejerce sobre las llantas es demasiado grande y el motor ocupa una fuerza excesiva y puede arruinarlo. Lo recomendable es que esté entre el 10 y el 15%, ya que con esto el patinaje es el adecuado para que el motor trabaje en su máxima capacidad, ya que no están ni muy compresionadas las llantas al suelo, provocando una sobrecarga, ni muy, por así decirlo, sin lastre, sin agua, en dado caso, que podría hacer que se pierda toda la potencia que está tirando el tractor. Arriba del 15% el 15% de patinamiento se recomendaría aumentar el lastre. ¿Cómo determinar el lastre correcto? La regla básica del lastre es usar el mínimo peso adicional al lastre desde que el patinaje se mantenga dentro de cierto límite. Uno, marca con el suelo poco definida, significa patinaje excesivo. Te recomiendo aumentar el lastre en el tractor. 2, marcas claramente definidas y es patinaje insuficiente. Se recomienda reducir el lastre. Y el lastre y el patinaje estarán correctos cuando en el centro del rastro haya señales de deslizamiento y las marcas en los extremos estén bien definidas. Vean pues, jóvenes, cuando nosotros, bueno, cuando se habla a veces de colocar cierta cantidad de lastre, esto de alguna forma es aplicable para los tractores que se van a usar específicamente en ciertas condiciones. Por ejemplo, o sea, en alguna diapositiva anteriormente se mencionaba que la cantidad de lastre puede variar según las condiciones del suelo, el tipo de implemento, las características, por ejemplo, de humedad que tenga el suelo, etcétera. Pueden haber ciertos factores, pero en la mayoría de los casos, los tractores se usan siempre en las mismas condiciones. ¿A qué me refiero? A que no es práctico decir, bueno, vamos a arar y ahora sí pongámosle lastre, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer otro tipo de actividad y ahora quitémosle el lastre. Es decir, por ejemplo, en la escuela hay un tractor que se usa como una pala, ¿sí? Una pala, tiene el implemento de una pala para, ustedes de repente lo han visto, ¿verdad? Para sacar excremento de animales o para darle comida a los animales, ¿sí? Entonces, ya que ese tractor se usa específicamente con ese implemento y para ese tipo de trabajos, entonces únicamente se le va a agregar lastre o sobrepeso en la parte de atrás, ¿verdad? Porque si le agregamos una mayor cantidad de peso
en la parte de adelante, y sencillamente pues se nos va a ir de boca el tractor, por así decirlo, ¿verdad? Sí, porque va a tener mucho, no solo el peso que ya nosotros le agregamos, más el peso del implemento, que es la pala, más el peso de lo que le echemos encima a la pala, entonces se nos va a voltear el tractor. Entonces, ¿a qué me refiero? Esto es solo para los casos en los que los tractores se van a usar específicamente para alguna actividad. Para el resto de tractores, para la mayoría de tractores, vamos a usar dos parámetros que están en la guía. O sea, son tractores de tracción asistida, entonces vamos a calcular el 70% del peso en el eje trasero y el 30% del peso en el eje delantero como primer factor. Y segundo factor, vamos a estimar 50 kilogramos o 50 kilos de peso por cada HP de potencia. ¿Sí? Entonces, ahí, con eso, es decir, homogenizamos todos los tractores. O sea, todos los tractores que usemos para diferentes actividades, que va a ser la mayoría, pues sencillamente usamos esos parámetros, es decir, ya son, como quien dice, parámetros generales. Y de esa manera nos vamos a evitar, o sea, no va a ser práctico, no va a ser lógico tener que ajustar el lastre de cada tractor para cada actividad, ¿verdad? Repito, ¿por qué? Porque no vamos a estar quitando y poniendo el lastre dependiendo de la actividad que hagamos. Entonces, para homogenizar las condiciones de lastre para los tractores, para, digamos que, asegurar que el tractor nos funcione bien en la mayoría de actividades, esos son los parámetros que vamos a usar. Y ahí en la guía también hay un ejemplo detallado de cómo hacer ese procedimiento. ¿Qué es el patinamiento de un tractor? Se define como la disminución de velocidad de avance producida por el deslizamiento entre la superficie del suelo y la cubierta del tractor. Nunca puede ser eliminado en su totalidad, siempre oscila entre un 10 a 15%. Entre estos porcentajes es donde se obtiene la mayor eficiencia de tracción. El patinamiento puede expresarse como la diferencia entre la velocidad teórica del tractor y la real. Esta diferencia de velocidades es producto del corte del suelo y su desplazamiento por debajo del rodado, con la consiguiente disminución de la capacidad de trabajo del conjunto. Un índice de patinaje correcto que caracteriza el lastre adecuado. En superficies asfaltadas o con cemento se recomienda de 5 a 7%. Terrenos de suelo duro o compactado, 7 a 12%. Terrenos secos y blandos, de 10 a 15%. Y terrenos sueltos o arados, arenosos o fangosos, 13 a 18%. Una manera práctica para revisar si el índice de patinaje está dentro de lo recomendado es analizar la forma del rastro dejado por las ruedas traseras. El patinamiento excesivo produce un consumo excesivo de combustibles y lubricantes,
un desgaste prematuro de cubiertas y un incremento en los tiempos operativos. ¿Cómo mantener el patinamiento en niveles aceptables? Sustituir a tiempo los neumáticos que hayan alcanzado un desgaste avanzado, lastrar especialmente el tractor para los trabajos de tracción colocando los contrapesos adecuados o agua en los neumáticos. También utilizar en trabajos de alto esfuerzo presiones de inflado más bajas en los neumáticos de las ruedas motrices. Evitar el acoplamiento de un implemento que requiere demasiada tracción con un tractor que esté al límite de sus posibilidades. Armonizar correctamente el equipo tractor elemento. ¿Cómo reducir el deslizamiento? Hay varias maneras de mantener el tractor en el margen adecuado de patinamiento. Algunas opciones pasan por jugar con el peso. A mayor peso, menor deslizamiento. Otra es mejorar los neumáticos. El neumático radial es más favorable que el diagonal. Aumentar la huella con un neumático más ancho o bien reduciendo la presión de trabajo. Reducir el tiro, por supuesto, menor esfuerzo de tiro, menor tasa de deslizamiento. Conectar la doble tracción, jugar con el reparto de pesos. En principio, el mejor reparto en estático en tractores convencionales de ruedas desiguales está en una proporción de 40-60, delante atrás, quiere decir que en la llanta de adelante va a ir 40 y en la de atrás 60, para que en tracción se logren repartos de 35-65 o 30-70 y reducir la velocidad de avance. ¿Cómo medir de manera manual el patinaje de las ruedas del tractor? Esta se hace porque es una forma muy práctica de saber el patinaje y poder aplicarle un lastre. Se hace hacer una marca de A que pueda observarse fácilmente. Se recomienda una marca de tiza con el tractor en marcha y el implemento bajado. Marcar un punto de partida B en el terreno en el sitio en que la marca A de la llanta toca el suelo. Hacer otra marca en el suelo en el sitio en el que la marca A de la llanta completa 10 vueltas. ¿Y cómo medir de manera manual el patinaje de las ruedas de un tractor? Con el implemento elevado volver en el sentido contrario en la segunda marca del terreno C. Marcar la llanta D por segunda vez, conduciendo el tractor por la misma trayectoria, con el implemento elevado. Contar las vueltas que da la llanta hasta alcanzar el punto de partida B. Emplear el número de revoluciones de ruedas sin carga en la tabla de patinaje de ruedas para calcular el patinaje. Ajustar el lastre o la carga para obtener el patinaje correcto. Este tipo de técnicas para medir el patinaje solo se utiliza en ciertos campos cuando hay un suelo muy desgastado, cuando hay mucho lodo, cuando estamos en subidas muy pronunciadas o que puedan complicar la subida del tractor. Porque por lo general estas prácticas no se hacen en suelos planos o que no tengan ninguna complicación en el terreno. Muchas gracias. Bueno, acá, en primer lugar, hay una contradicción, porque, vean, pues, en el tema del día lunes, se explicó
¿verdad? De que existen diferentes formas de medir el patinaje. Tal vez las que ustedes mencionaron, pues también, o sea, obviamente, ya que existen varias formas de medir el patinaje, pues pueden existir varias, ¿verdad? Pero el detalle es de que acá en el día lunes recomendamos una forma, ¿sí? Lo que pasa es de que si nosotros le ponemos marcas a la llanta y tenemos que esperar a que la llanta dé una cierta cantidad de vueltas, se nos hace necesario tener un espacio pues bastante grande para poder hacerlo. Es más fácil medir sencillamente el tiempo. Ustedes ahorita presentaron dos formas, una a través de velocidad y otra a través de distancia, ¿sí? Pero es recomendable, es práctico, sencillamente poner dos marcas en algún terreno. En algún terreno nosotros ponemos dos marcas, una marca inicial y una marca final, y nos basamos en el tiempo. En vez de usar distancias o también velocidades para facilitar el trabajo, para reducir el espacio en el que nosotros tenemos que hacer la medición de patinaje, incluso nos evita tener que estar manchando las llantas del tractor, sencillamente usamos el factor tiempo. Cuando el tractor empieza a desplazarse por esas áreas donde nosotros pusimos la primera marca, pónganle una estaca, por ejemplo, y luego cuando finaliza ese tramo, nosotros sencillamente medimos tiempo. Eso lo pueden ustedes corroborar en la guía número 8. En la guía se presenta la fórmula, ¿sí? Para medir el patinamiento de una manera aún más práctica, más conveniente, incluso más exacta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros medimos tiempo, la variación, ¿sí? O sea, es fácil poder, o sea, básicamente lo único que necesitamos son dos estacas y un cronómetro. Y hoy en día un cronómetro, pues cualquiera lo tiene. Y la variación, es decir, el margen de error va a ser mínimo. Entonces, por diferentes circunstancias, se recomienda que usen esta fórmula que está en la guía 8, punto número 1. Punto número 2, hay un ejercicio bastante importante sobre el cálculo del patinamiento, sobre el cálculo del lastre, sí, que ustedes no lo presentaron. Entonces, lo vamos a presentar ahorita en este tiempo. Vean pues, jóvenes, lo que les decía, ¿verdad? Cuando nosotros queremos, o sea, al final vean, pues si nosotros, o sea, si vamos a presentar el cálculo del lastre, pues hagamos el ejercicio. Ahí el ejercicio está desglosado en la guía. Ahí se muestran dos ejemplos que son los más comunes. Es el tractor de tracción asistida, en el que las llantas son más grandes en la parte de atrás y más pequeñas en la parte de adelante, y los tractores de doble tracción, que tienen el mismo tamaño tanto adelante como atrás, ¿verdad? Entonces, cuando son de tracción asistida, que son la gran mayoría que vamos a ver en el país, el peso se reparte un 70-30. Y cuando son de doble tracción, el peso se reparte 50-50. Entonces, conociendo estos parámetros, nosotros tenemos que hacer dos cosas, ¿verdad? Aquí está el procedimiento, repito, en la guía, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, los tractores de la escuela. Voy a compartir la guía para que ustedes lo puedan ver. Acá está. Acá, ¿verdad? Si nos damos cuenta, los tractores, hay unos tractores nuevos que acaba de adquirir la escuela, serie 5000, que tienen 55 HP. ¿Sí? Es decir, una potencia de 55 HP. Entonces, como ya les decía, ¿verdad? Son 50 kilogramos que debe tener el tractor por cada HP de potencia, ¿verdad? Mientras más potencia tenga el tractor, pues, obviamente tiene que tener una mayor cantidad de peso para que pueda hacer correctamente las operaciones, porque si no tienes ese suficiente peso, pues va a haber mucho patinamiento, como ya se mencionó. Entonces, tenemos esos 55 HP y los multiplicamos por los 50 kilogramos, entonces
el peso total del tractor debería de ser de 2.750 kilos. Pero vemos que de fábrica los tractores, esto lo podemos nosotros corroborar en el manual o también en internet, cuando nosotros sencillamente googleamos las características de ese tractor. Es como cuando nosotros, por ejemplo, queremos saber la información de un teléfono, por ejemplo, ustedes quieren comprar un teléfono, ¿verdad? Y bueno, meten la información en Google y ahí les dice tanto de RAM, tanto de memoria, del espacio de memoria, tantos megapíxeles de la cámara, etcétera, etcétera, ¿verdad? Igualmente los tractores, ¿verdad? O sea, nosotros podemos saber cuáles son las condiciones de fábrica con la que viene el tractor, y en este caso los tractores, estos pesan 2.335 kilos, es decir, no tienen el lastre suficiente. Esto ya incluye los contrapesos, ¿sí?, o los sobrepesos que ya tiene colocados. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto necesita que le apliquemos agua o que le apliquemos o que compremos más sobrepeso, más contrapesos. El problema es que si nosotros compramos más contrapesos, pues vamos a incurrir en un gasto mayor. Tiene, digamos, dos desventajas, le podríamos ver a la compra de contrapesos, ¿verdad? Primero, que vamos a gastar más, punto número 1, y punto número 2 es que esta adición de peso repercute en la estructura del tractor. ¿Por qué? Porque ese peso va cargado directamente sobre la estructura del tractor, es decir, sobre el esqueleto del tractor. Ahora, cuando le agregamos agua a las llantas, esa agua, si nos damos cuenta, va casi directamente sobre el suelo, es decir, ese peso adicional no lo carga el tractor, sino que va, o sea, sí lo carga cuando gira, cuando trabaja, pero su estructura se ve menos forzada. Entonces tiene esas dos desventajas el uso de contrapesos. Y la desventaja del agua, pues ya mencionamos unas dos, ¿verdad? De que hay un mayor riesgo a que la llanta estalle, pero se puede reducir con un porcentaje de agua. Lo que mencionaban ahí de que va a haber como un tambaleo en algunos momentos se va a percibir un tambaleo del tractor y que puede causar óxido, ¿verdad? Dentro de las llantas, ¿verdad? Pueden también existir esas desventajas. Bueno, ya teniendo claro de que hace falta agregar peso y pues pensando en ventajas y desventajas, ¿verdad? Tal vez siempre van a haber algunas desventajas, entonces para economizar, ¿verdad? Para facilitarnos el procedimiento y para economizar, pues normalmente la gente lo que hace, o en la mayoría de empresas lo que se hace es aplicarle agua, ¿verdad? Que eso es lo que también se hace acá en la escuela. Entonces, ¿cómo determinar la cantidad de agua o la cantidad de lastre que se debe aplicar? Entonces vemos que lo primero que tenemos que hacer es distribuir el peso de fábrica, el peso total de fábrica, entre los porcentajes que ya sabemos que trae el tractor. Es decir, ese peso, ponemos un 70% en el eje trasero, y el eje trasero representa 2 llantas, y un 30% en el eje delantero. También en el eje delantero hay 2 llantas, ¿verdad? Así como lo vemos en este segundo párrafo, ¿verdad? Acá ve. Entonces, en el eje trasero hay 1.635 kilos, ¿sí? Entonces, hay una diferencia ahí dice 1.925, perdón, lo que debería de tener el eje trasero es de 1.925 kilos y en este momento solo tiene 1.635 kilos, por lo que hace falta 290 kilos, ¿sí? Que equivalen a 145 kilos en cada llanta trasera. Entonces aquí algo práctico es que 1 litro de agua equivale a 1 kilo de peso, ¿verdad? O sea, el agua, nosotros sabemos que por las características, de hecho, las características de la densidad provienen
del agua, ¿verdad? Por ser el material, uno de los materiales más abundantes. Entonces, prácticamente, si nosotros queremos agregar 1 kilo de peso al tractor, tendríamos que agregarle 1 litro de agua. Entonces, ahí ya sabemos qué cantidad de agua le debemos de agregar a cada llanta trasera. Es decir, no necesariamente tenemos que llegarlo a un 75%, ¿verdad? A menos que lleguemos al 75% y todavía no le hayamos agregado los 145 litros a cada llanta, pues tendríamos que comprar contrapesos sólidos, ¿verdad? Y el eje delantero de la misma manera, ¿verdad? O sea, multiplicamos el peso que viene de fábrica por un 30% y eso nos da el peso del eje delantero. Son 700 kilos. Pero como debido a que el peso ideal es de 2.750 kilos, por un 30% nos da 825 kilos. Eso significa que en el eje delantero hacen falta 125 kilos. Si repartimos ese peso en cada una de las 2 llantas, entonces tendríamos 62 kilos para cada llanta delantera. Entonces prácticamente son 62 litros de agua que tendríamos que agregar en cada llanta delantera. Entonces, finalmente, vean, pues acá tenemos un reto. Creo que geométricamente esto ya es algo sencillo para ustedes, ¿verdad? Que ya llevaron matemática. O sea, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos estimar? Obviamente no podemos calcular exactamente, o tal vez sí lo podemos hacer, pero se nos dificultaría un poco. Entonces, sencillamente hacemos una estimación del volumen de las llantas según sus medidas. Y ya con eso, nosotros podemos de la misma manera estimar a qué altura le vamos a aplicar el agua a las llantas, ¿verdad? Es decir, ya tenemos la cantidad de litros, repito, en cada llanta delantera tenemos que aplicar 62 litros y en cada llanta trasera tenemos que agregar 145 litros. O sea, finalmente, pues ya solo con un poco de geometría, ¿sí? Ahí ¿alguna idea que ustedes tengan? No sé, pregunto. ¿Cómo ustedes calcularían el volumen de las llantas? Vean, pues acá tenemos 2 llantas, ¿verdad? Acá una imagen del internet, ¿verdad? Las imágenes del internet. Entonces, si nos damos cuenta, las llantas tienen una forma geométrica muy parecida a un cilindro, ¿sí? El volumen de un cilindro es el área circular por la altura. Entonces tenemos el área del cilindro por la altura y tendríamos un volumen externo. A eso le restamos el volumen interno, el volumen del aro metálico. Hay que restárselo, ¿verdad? Hay que estimar, hay que tomar las medidas, ¿verdad? ¿Cuánto sería esta distancia de altura de este cilindro? ¿Cuánto es el radio o el diámetro? Y en base a eso calculamos el área de la circunferencia. Luego ya tenemos el volumen externo, le restamos el volumen interno y ya tenemos, obviamente no exactamente, pero ya tenemos un estimado bastante cercano al real del volumen total de la llanta, ¿sí? Luego ya teniendo eso, pues ya podemos
estimar a qué altura hay que aplicarle agua a las llantas, ¿verdad? Bueno, entonces ahí estaríamos, jóvenes. Gracias por su atención y pasen feliz tarde. Feliz tarde, ingeniero.